el día de hoy vamos a continuar con el estudio de nuestra primera carta a los Corintios. Es el capítulo 1, versículos del 18 al 25, si podemos tomar nuestras Biblias. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 25, dice así: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir? En este siglo otras versiones dicen el disputador, ¿verdad? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. La semana pasada hablábamos acerca de lo que decía el versículo 17 de esta misma carta, pero 1 Corintios capítulo 1 versículo 17, donde Pablo menciona que Cristo no lo había enviado a bautizar, sino a predicar el evangelio, y luego dice una frase muy interesante, dice: no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, cuando comienza a introducir el versículo 18, él conecta esto con la frase ¿por qué? Es decir, él está diciendo: a mí Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, y no con elocuencia de palabras, sino el mensaje de salvación simple, llano, que era muy desafiante para ese tiempo. El día de hoy quiero que veamos juntos las tres actitudes delante de la cruz. Las tres actitudes delante de la cruz. Vamos a ver la actitud de los judíos, la actitud de los griegos y la actitud de los que han sido llamados. Y a lo largo de estos versículos, Pablo está haciendo una comparación entre lo que el mundo considera sabio y lo que Dios ha demostrado es la verdadera sabiduría. Es muy interesante porque esto hace eco en Santiago capítulo 3, versículo 15. Santiago capítulo, si quieren pongan una marquita en 1 Corintios y vayamos a Santiago capítulo 3, versículo 15, por favor. Porque ahí hace también una comparación entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del ser humano. Y cuando se refiere a la sabiduría humana, dice: esta sabiduría no es la que viene de lo alto, es decir, no es la que viene de Dios, sino que es terrenal, natural y diabólica. Santiago capítulo 3, versículo 15. Todos trajimos nuestras Biblias, ¿verdad? Todos venimos armados, ¿sí? Bueno. Y cuando habla de terrenal, significa o tiene la implicación de que está limitada al mundo presente, al mundo material, a lo que nosotros podemos ver. Es decir, lo que el hombre puede descubrir, lograr por sí mismo. Por eso es que es terrenal, es mientras estamos aquí. Aquí no hay espacio o lugar para Dios. Y quiero ilustrarlo con dos ejemplos. Cuando leemos Génesis, descubrimos que en un momento dado los seres humanos dicen: bueno, vamos a hacer un muro y vamos a llegar hasta el cielo, que es la Torre de Babel. Se recordarán los que hemos leído la Biblia. Y ellos pensaron: y así somos como Dios. Su mente humana dijo: bueno, así le vamos a hacer. Otro ejemplo es cuando David va a enfrentar a Goliat.
Cuando David va a enfrentar a Goliat, la sabiduría de Saúl dijo, bueno, tú lo que necesitas es mi armadura. Y se acuerdan que se la pone y que el pobre David dice, no, yo nunca he andado con esto, o sea, no sé ni cómo va. Bueno, esto simboliza o son ejemplos de cómo el ser humano tiene su propia sabiduría que está limitada por lo que puede ver, por lo que puede experimentar y que está limitada mientras estemos aquí en la tierra. También dice Santiago que la sabiduría del ser humano es natural. Y esto se vincula a que es la carne, al hombre caído, el hombre que es antes de conocer a Dios, que está corrompido por la caída y está separado de Dios. Entonces, los sentimientos, los deseos, las conductas y los impulsos tienen como base la humanidad caída. Entonces, tal sabiduría no se alimenta de la palabra de Dios, sino que se alimenta de sus propios pecados. Ahorita en el mundo podemos ver cómo esto se ve tan claro, ¿verdad? El ser humano redefiniendo lo que es una familia, el ser humano redefiniendo lo que es un hombre, lo que es una mujer, el ser humano redefiniendo todo. ¿Por qué? Porque esa es la sabiduría que ellos tienen. Y es la que utilizan para vivir. Entonces, pero número 3, y esto es lo que hace más ruido todavía, es que no es únicamente natural y terrenal, sino que es diabólica. Dice ahí, la sabiduría es diabólica, hablando de la sabiduría del ser humano. Y esto es la falsa sabiduría, y su raíz está en Satanás mismo, obrando a través de los ángeles caídos. La razón por la cual el mundo en general está como está es porque el enemigo a través de sus ángeles caídos están corrompiendo a la sociedad, están atacando a nuestros jóvenes, están atacando la familia, están atacando la identidad, están ganando terreno de alguna forma. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 3, versículo 5? Cuando tenemos el encuentro de Eva y la serpiente, y dice, bueno, no puedo comer del árbol, Dios me dijo que no lo podía hacer. En el versículo 5 de Génesis, la respuesta de la serpiente es muy similar a lo que vemos en nuestros tiempos, porque dice, ¿sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? En otras palabras, le dijo que lo que Dios le había dicho era mentira y que lo que Dios no quería es que fuera igual a él. El ser humano tiende a querer ser su propio Dios. Y es lo que estamos viendo en nuestros tiempos, ¿verdad? Por eso es que estamos como estamos. Porque están haciendo a un lado a Dios de las leyes, de las escuelas, de las familias, de las personas. Y están obrando y están actuando conforme a su propia sabiduría. Entonces, ahora vamos a ver las 3 actitudes ante la cruz. En 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Aquellas personas que no conocen a Dios creen que el mensaje de la cruz, es decir, que Jesucristo vino, vivió una vida perfecta y fue crucificado para pagar por nuestros pecados, es una necedad. Dice versículo 22, porque en verdad los judíos piden señales, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos. Una marca distintiva de los judíos es que constantemente estaban pidiendo señales. Mateo 12:38 dice, Mateo 12:38 dice, entonces algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Jesús había estado haciendo milagro tras milagro tras milagro, pero la mente judía quería más señales. En nuestros tiempos no es tan diferente. Hay personas que se acercan a Dios creyendo que van a estar recibiendo milagros. Hay iglesias aquí en Rosarito que dicen, miércoles de milagros. O sea, el martes Dios no puede hacer un milagro.
¿Qué es eso? ¿De dónde lo sacamos? O hacemos invitaciones y decimos, mira, ven a la iglesia, vas a recibir tu milagro. ¿Por qué dices eso? La invitación que Jesucristo hace es venir en arrepentimiento, tomar la cruz y seguirle. No es un llamado a Dios va a cumplir tus sueños. Dios te va a hacer un campeón. Eso no es la invitación del Evangelio. Entonces los judíos constantemente estaban pidiendo milagros y muchas veces nosotros en nuestra necesidad partimos de ahí, ¿verdad? Nos acercamos a Dios pidiéndole un milagro. Y aunque Dios lo puede hacer, eso no es una garantía de que esta persona se vaya a arrepentir de sus pecados. ¿Por qué? Porque una vez que reciben el milagro, vuelven a lo mismo, a su naturaleza no ha cambiado. Versículo 39, él respondió, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal le será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Jesús estaba diciendo, ¿qué más señal quieren? Él iba a morir por sus pecados y por nuestros pecados. Entonces, los judíos estaban tropezando porque ellos constantemente querían señales. Cuando Dios los toma de Egipto y los lleva a la tierra prometida, el camino está lleno de señales y de milagros. Pero ¿qué pasaba? Acababan de recibir un milagro y decían, otro milagro. Comenzaban a murmurar, comenzaban a quejarse. De hecho, justo después de la alimentación de 4,000 personas, imagínate estar en un lugar y que ves a Jesús multiplicar el alimento de tal forma que 4,000 personas comen. Mateo 16:1 dice, entonces los fariseos y los saduceos se acercaron y poniendo a prueba a Jesús le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Es decir, todavía no había hecho digestión del pan y querían otro milagro. Hay personas que están así, quieren que su relación con Dios sea a base de milagros, un milagro hoy, un milagro mañana, y están buscando quien ore por ellos para que Dios les conceda el milagro. Ahora, Dios puede hacer un milagro. Dios hace milagros. Pero el milagro más importante que nosotros podemos recibir mientras estemos aquí en la tierra es el milagro de la salvación. Es que Dios nos permita creer que Él vino para cubrir por nuestros pecados. Y hay veces que nosotros tenemos una situación difícil y prometemos a alguien o alguien nos dijo, ¿verdad? Dios puede hacer algo, Dios va a hacer tu milagro. Y entonces vamos con esa prioridad, ¿verdad? Entonces no se da, no resulta como nosotros pensamos. Y entonces, ¿quién paga como se dice, verdad? ¿Quién paga el plato roto? Pues Dios, porque no hizo lo que me dijo. No, es que Él no dijo eso. Entonces tenemos que tener cuidado porque podemos replicar el error de los judíos, quienes tropezaban con el mensaje de la cruz. Ellos lo consideraban una insensatez. Esa palabra insensatez o locura, mejor dicho, era una auténtica insensatez, se refería a cualquier cosa irracional, insensata o sin valor. Es decir, que no tenía sentido. Los judíos esperaban que el Mesías viniera, pero a liberarlos de los romanos. Los judíos querían que entendían que el Mesías iba a venir e iba a hacer una revolución, iba a someter a Roma y ellos iban a poder ser libres. Ellos se quedaron con eso. Entonces el hecho de que Jesús hubiera venido como cualquier persona, hubiera sido carpintero, muchas veces ellos tropezaron con eso, tropezaban con esa idea. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, por favor, en nuestras Biblias. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4.
En los versículos anteriores a esto, Pedro ha dicho que desechemos toda la inmundicia, todo el pecado y deseemos, como niños recién nacidos, la leche espiritual por la cual podemos crecer a salvación. Luego el versículo 4 dice, viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres. Los judíos no podían aceptar que Dios hubiera venido en esa forma y se hubiera humillado. Dice, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Versículo 5, así también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura, dice. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular. Y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen. Pero para los que no creen, es la piedra que desecharon los constructores. Los líderes religiosos de ese tiempo desechaban a Jesús. No podían entender que Él era el Mesías prometido y constantemente estaban pidiendo otro milagro. Una vez ellos dijeron, no, mira, Él hace los milagros, pero por el poder de Belcebú. Versículo 8, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para esto también estaban destinados. Muchas personas creen tener una relación con Dios, pero según sus propios términos. La razón que ellos tropezaban con Jesús es porque querían hacer las cosas a su manera. Ellos tenían sus tradiciones. Y Jesús no es algo que añadimos a nuestra vida. Él es el centro de ella. No hay varias maneras de estar bien con Dios. Hay solamente una, y es a través de Jesús. Es a través de aceptar que Jesús es el Hijo de Dios y que fue capaz de cubrir nuestros pecados. De hecho, en una ocasión, cuando Jesús predice lo que va a suceder con él, Pedro, en Mateo 16, 22, dice que toma a Jesús, lo tomó aparte y dice, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. O sea, Pedro en su sabiduría decía, pues ten compasión de ti, Señor, que eso no te tenga que pasar, ¿verdad? Fíjate la respuesta de Jesús. Quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es decir, tu sabiduría, Pedro, está limitado a lo que es terrenal, a lo que es natural, a lo que tú puedes ver. No logras entender la sabiduría de Dios y muchas veces para nosotros nuestra limitación física nos impide a creer en el plan de salvación y estamos tropezando con esa piedra. No logramos hacer el centro de nuestra vida a Jesús. No es nuestra prioridad, no es nuestra prioridad de nuestra familia, no es nuestra prioridad de nuestra familia. Él es el centro, Él debe de ser el centro. Y la razón por la cual hay cristianos que siguen sin avanzar, sin crecer, es porque Cristo no logra ser el centro en ellos. Y es un accesorio más, es una pieza más, es algo a la cual acuden en momentos de emergencia, como cuando, pues como aquí en el hotel, ¿verdad? Que dice, rompas en caso de emergencia, y entonces nada más es la relación así. No debemos de avergonzarnos del mensaje de salvación, del mensaje de la cruz. Pablo lo dijo así en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente
pero también del griego. Ahora, ampliando esto, en Mateo 7:21, por favor. Mateo 7:21. ¿Ya estamos ahí? ¿Ya? ¿Ok? Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos de los judíos pensaban que por ellos ser de la nación de Israel iban a tener alguna especie de salvación automática. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquel día me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Y luego continúa diciendo en el versículo 24, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos, azotaron aquella casa, pero no cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, y espero que ahí no estemos ninguno de nosotros, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron vientos, azotaron aquella casa y cayó y fue grande la destrucción. Entonces, espero de todo corazón que ninguno de nosotros sea o pertenezca al segundo grupo, porque los judíos escucharon muchos mensajes de Jesús, lo escucharon, lo vieron hacer milagros y fueron incapaces de aceptar el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es un mensaje de negación. Por eso es que Jesús les dice, ¿verdad? Niéguense a sí mismo, tomen su cruz y síganme. Pero a nosotros nos gusta, sigue como estás, Dios está contigo, Dios te ama, no leas la Biblia y todo te va a salir bien. Amplio es el camino que lleva a la perdición. Muchos van por ahí. Angosto es el camino que lleva a la salvación. De hecho, en Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, su propia gente no fue capaz de recibir el mensaje de la cruz porque tropezaban y decían, ¿no es el hijo de María? Nosotros lo conocemos. Y no hacían los cambios que él les estaba diciendo. Entonces, el primer grupo, la primera actitud es de los que tropiezan con el mensaje de la cruz. El segundo son los que se burlan de la cruz. Dice el versículo 19, está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Y aquí hablamos de los griegos. Ellos estaban acostumbrados a las nuevas filosofías, a las nuevas ideas. Ellos estaban acostumbrados a lo complicado, a lo difícil, y se ponían a discutir acerca de las nuevas filosofías. Es interesante ahora en nuestros tiempos cómo esto está tan de moda, ¿verdad? En los podcasts, donde salen los nuevos pensadores y las nuevas ideas, y la nueva forma de pensar, hazte millonario. Está muy de moda. Esa es la sabiduría humana. Pero dice aquí, ¿verdad?, que la sabiduría humana no es compatible con la sabiduría de Dios. Y comienza a hacer varias preguntas. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde están aquellos tus sabios? Y esto tiene una implicación de una profecía que se encuentra en, no la busquen, solamente voy a hacer referencia para que sepan de dónde Pablo está tomando esta idea. En Isaías 19:12
donde Pablo se estaba refiriendo a los sabios de Egipto, a los adivinos, a los médium, a los magos, porque Israel, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, tendían a querer hacer una alianza con una nación que pudiera ayudarles. Entonces, en ese momento Isaías está diciendo, Egipto, en quien tú confías, no te va a ayudar. Porque la sabiduría de este pueblo decía, bueno, yo me puedo apoyar en Egipto sin la necesidad de arrepentirme de mis pecados y volverme a Dios. Por eso es que Dios, a través de Isaías, dice, ¿dónde están tus sabios? De hecho, ahí mismo, no lo busquen, yo se los voy a leer. En Isaías 19:14 dice, hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Entonces, nos damos cuenta que lo que el hombre considera sabio, desde la perspectiva divina, no es así. Luego dice, ¿dónde está el escriba? Y esto es otra vez una referencia a Isaías, que tenía como implicación los asirios, quienes estaban a punto de invadir a Israel. Y un escriba era aquella persona que llevaba el registro del botín de la nación que habían conquistado. Entonces ellos se encargaban de anotar todo lo que habían ganado, cuántos esclavos llevaban y demás datos de la guerra. Pero ellos se quedaron esperando porque Dios, a través de un ángel, manda a matar a 185,000 soldados asirios. Entonces Dios, a través del profeta Isaías, les está diciendo, ok, ¿dónde está el escriba? Es decir, la sabiduría humana de los asirios pensaba, tenemos conquistado Israel, ya llevamos para que anoten las ganancias, pero eso no va a funcionar. Y eso una vez más nos hace o nos debería de ayudar a recordar que la sabiduría que nosotros necesitamos es la divina. Hay veces que le hacemos más caso a los consejos o a las personas que no conocen de Dios, o que nos sentimos más tranquilos depositando nuestra confianza en las personas que nos rodean, que no son tan confiables como solamente lo es Dios. Y luego dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? Y esta es una palabra griega y se refiere a la filosofía a la cual eran muy aficionados los griegos. Entonces, una vez más Dios dice, todo lo que el ser humano considera como sabiduría no tiene comparación con lo que yo voy a hacer. Los griegos querían que el mensaje fuera algo elocuente, fuera algo impresionante. Ellos se acostumbraban en aquel tiempo a reunirse con los filósofos de moda. Y el mensaje de que un judío llamado Jesús había venido, había vivido entre ellos, había sido crucificado. Es más, los romanos ni siquiera podían ser crucificados. Entonces, para ellos, el que llegara el mensaje de salvación y les dijeran, ¿sabes qué? Él es el Hijo de Dios, era una burla para ellos, no lo podían entender. Ellos querían ganar su salvación, ellos querían las nuevas ideas. La razón por la cual hay tanta gente en las iglesias falsas es porque ellos creen que pueden ganar su salvación a través de sus obras, a través de sus acciones. Por eso es que los vemos en las calles, ¿verdad? Compartiendo supuestamente la palabra de Dios. Porque es una obligación, es para ganar la salvación. Entonces está este grupo, este segundo grupo que se burla de la cruz. Y en nuestros tiempos lo seguimos viendo, ¿verdad? A pesar de la supuesta sabiduría que el mundo tiene, a pesar que ahora tenemos internet, no sé cuántos de ustedes les tocó, a mí me llegó a tocar, que te encargaban una tarea en la escuela y no había tanto acceso a tanta información. Y uno iba a un lugar llamado biblioteca, donde había un mundo de libros y tardaba uno mucho tiempo en encontrar el libro correcto y casi siempre alguien más lo tenía, porque le pedían las mismas tareas a todos. Y bueno, era muy difícil.
Ahora tú presionas 3 botones y te aparece una lista de información. Pero algo que debemos de reflexionar es a dónde están llevando nuestros filósofos, nuestros economistas, nuestros científicos, nuestros hombres de Estado a la humanidad. Nunca antes la humanidad ha estado tan temerosa de la autodestrucción de un nuevo virus. Nunca antes ha habido tanta corrupción, confusión. La sabiduría moderna le ha fallado a la humanidad y le va a seguir fallando porque está limitado a lo que pueden ver. A pesar de haber tanto recurso y tanto dinero y tanta información, seguimos viendo los mismos problemas, aún más. Seguimos viendo a las personas que no conocen a Dios perder la esperanza y suicidarse. Seguimos viendo matrimonios que se separan. La tasa de divorcio supera por mucho a los matrimonios. Nuestros jóvenes no se quieren casar. Y los que están casados se quieren divorciar. Entonces, ¿a dónde está llevando estas nuevas ideas, estos nuevos filósofos, estas nuevas ideologías a la humanidad? La están llevando a la perdición, le están llevando a la confusión, a la bancarrota espiritual. Lo acabamos de ver en los Juegos Olímpicos, una exposición tan clara de la perdición del ser humano. Entonces, por eso es tan importante para nosotros reconocer cuál es nuestra actitud ante la cruz. Porque quizá abiertamente no nos vamos a reír de ella, pero ¿qué haces cuando lees la Biblia y te muestra algo que tú tienes que cambiar? ¿Lo aceptas en humildad o dices, no, esto no funciona para mí? No, esto funciona para todos los de la iglesia menos para mí. Yo tengo una justificación para seguir pecando. Yo tengo una justificación para seguir haciendo las cosas a mi manera. No, de eso no me digan, pastor. No se meta con mi pecado. Porque sabes, cuando uno comienza a escuchar que es pecado lo que Dios llama pecado, nos empezamos a incomodar, ¿verdad? Empezamos a decir, híjole, no, dime una promesa, dime que todo va a estar bien. Bueno, tengamos cuidado de que cuando leemos la palabra de Dios, no nos burlemos de ella. Y una manera tan sencilla es que ahí dice algo, lo sabemos, pero no lo hacemos. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos vuelta a la página y buscamos una promesa, ¿verdad? Una promesa que me ayude, que me anime. O no sé cuántos de ustedes, yo lo hacía al principio, que bueno, no saben ni cómo leer la Biblia, y abres la Biblia así a donde caiga, pues, que abres la Biblia y donde caiga, y de repente te encuentras un pasaje como que Judas se ahorcó, ¿verdad? Y dices, no, lo voy a volver a hacer. Bueno, el mensaje de la cruz está de pasta a pasta. Entonces tengamos cuidado de no estar dentro de aquel grupo que se burla de lo que Dios ha dicho. Y está la tercera actitud, ahí espero que estemos todos, porque dice, algunos creen y experimentan el poder y la sabiduría de la cruz. Esa es la tercera actitud, los que creemos. Versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, es decir, para el ser humano caído, escuchar que la salvación no se gana por los méritos. Ustedes saben que el ser humano dice, bueno, yo debo de ser salvo, yo no estoy tan peor como mi compadre, o como mi amiga, o como el de la esquina, o como mi mamá, y empezamos a compararnos, y decimos, no estoy tan peor. Entonces, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es el poder de Dios. Esta palabra poder es de donde sacamos la palabra dinamita. Es el poder de Dios para transformar a un pecador en una persona nueva. Es el poder de Dios para transformar a alguien. Es el poder de Dios para traer vida donde había muerte, para traer luz donde había oscuridad, para traer esperanza donde no había esperanza.
para traer vida eterna donde había condenación. Ese es el poder de Dios, ese es el mensaje que realmente transforma a una persona. Versículo 21 dice, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. ¿A qué se refiere aquí? Aquí se refiere a que la sabiduría que dijimos al principio es terrenal, es diabólica y es carnal, no nos da para conocer a Dios. Lo hemos dicho en otras ocasiones, hay personas que dicen, no, yo conozco a Dios y yo hablo con Dios y Dios me contesta y luego le vuelvo a decir y me vuelve a contestar. Pero no ves frutos de arrepentimiento. Nosotros no podemos con nuestra sabiduría llegar a Dios. Es Él rescatándonos a través de su propia sabiduría, es decir, a través de su plan de redención. Y el plan de redención está otra vez desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Para la gente que no conoce a Dios, la predicación es una necedad. Yo recuerdo que una ocasión alguien me dijo, no, pastor, hay que hacer prédicas de 25 minutos. Dije, ¿por qué? Le dije, pues en 25 minutos apenas me ando como que queriendo acomodar. Es que Netflix así agarró la onda, me dice. La gente pone atención 25 minutos, después de ellos lo pierden. Ah, bueno, le dije, entonces ¿tú crees que vamos a ir conforme el mundo va? Y si mañana, pues, algunas iglesias parece que han copiado ese estilo. Por eso miramos iglesias que tienen luces, que tienen humo, que es un espectáculo que parece du Soleil. Que hay un mundo de cantantes, artistas aquí enfrente, la gente no se escucha. Y gastan en producción, y qué bueno que tengan recursos. Pero eso no es la iglesia. Eso no es el mensaje de la cruz. Entonces, para la gente que no conoce a Dios, es una necedad. La gente quiere escuchar 3 principios para que mi matrimonio ya se arregle. 3 pasos para un milagro. 5 pasos para que mi economía esté mejor. Porque estamos acostumbrados, ¿verdad?, a leer recetas. Versículo 22 dice, porque en verdad, dice, los judíos piden señales, que ya lo vimos, y los griegos buscan sabiduría. Ellos querían nuevas filosofías, nuevas ideas, nuevos mensajes, y el escuchar que Jesús era el Hijo de Dios y había vivido una vida perfecta y había muerto crucificado, a los griegos no les hacía sentido. Versículo 23 dice, pero a nosotros, que predicamos a Cristo crucificado. De hecho, más adelante Pablo dice, yo decidí no conocer otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. No promesas falsas. El mensaje es el mensaje de la cruz. Por eso somos cristianos. Dice, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Y luego vuelve a hacer un contraste. Dice, sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿A qué se refiere con que es la sabiduría de Dios? Significa que Dios diseñó este plan que al hombre le iba a parecer necio. Es decir, el impedir que el ser humano se enorgullezca de decir, bueno, yo gané mi salvación, yo soy bueno, para nosotros no hace sentido, pero Dios en su sabiduría lo hizo de esa forma. De hecho, más adelante Pablo va a decir, recuerden su vocación. Pocos de ustedes, dice, fueron nobles, pocos de ustedes fueron sabios, sino que lo necio y lo despreciable escogió Dios. ¿Para qué? Para que se vea evidente que somos obra de Él. Dice, porque la necesidad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. De hecho, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, por favor, versículo 13. Dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor,
porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Fue para esto que Él los llamó, mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate el versículo 14. Fue para esto que Él los llamó, mediante el Evangelio. La manera en que somos llamados de forma eficaz a salvación es mediante la proclamación del Evangelio. Hay un pasaje que encontramos en los Evangelios donde se nos relata que una persona está en el infierno, ¿verdad? Y dice, Señor, dame oportunidad de ir a mi familia para que sepan cómo está aquí la cosa, hablando del castigo, ¿verdad? Y la respuesta de Dios es, ellos tienen quien les hable. Y esto lo menciono porque muchas veces creemos que vamos a pasar o alguien va a ser transformado o salvo por escuchar el testimonio de alguien más. Si escuchas el testimonio de esta persona, mi amigo, mi familiar, se va a convertir. Bueno, todo eso ayuda, pero lo que realmente cambia a una persona es el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio es lo que hemos estado diciendo. Jesús, el Hijo de Dios, vino a vivir una vida perfecta. Vino a llamar a arrepentimiento de nuestros pecados. Vino a hacer un llamado completo. No del 50% de nuestra vida. No del domingo de 2 horas y después seguimos como si no pasara nada, ¿verdad? Por último, Romanos 8:28. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Dios nos llama. Nosotros estábamos muertos en pecados. Dios nos llama. ¿Se acuerda cuando Lázaro estaba muerto? Jesús le llama y le dice, Lázaro, levántate. Porque un muerto está muerto. Solamente la voz, el mensaje de la cruz para aquellos que han sido llamados es lo que nos permite pasar de muerte a vida. Versículo 29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, Dios nos predestinó, nos eligió antes de la fundación del mundo, aquellos que iban a ser salvos. Y luego dice, a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que justificó, y a esos también justificó, perdón. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, hay 3 actitudes frente al mensaje de la cruz. Aquellos que tropiezan, que quieren milagros, señales, algo nuevo, algo más. Aquellos que se burlan, que dicen no puede ser, eso no aplica. Y aquellos que hemos escuchado el mensaje, que hemos sido llamados y que hemos pasado de muerte a vida. El día de hoy yo les exhorto en el amor de Cristo que estemos seguros que pertenecemos al tercer grupo. El estar en una iglesia no nos hace cristianos. El portar una Biblia no nos hace cristianos. El saber unos versículos de memoria no nos hace cristianos. Es el mensaje de la cruz, cuando ha sido escuchado y creído, lo que realmente transforma el corazón de una persona. Y cuando una persona ha sido transformada, una característica es una vida de obediencia. Ciertamente no sabemos con seguridad, ¿verdad?, quién sí, quién no, pero
los frutos nos permiten identificar tanto los árboles como si una persona ha nacido o no de nuevo. Entonces estemos seguros que pertenecemos al tercer grupo de los que hemos escuchado el mensaje de la cruz y que hemos sido transformados por su amor. Padre, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí. Señor, pedimos que cada uno de nosotros pueda reflexionar acerca de cómo ha sido nuestra actitud o cuál ha sido nuestra actitud delante de la cruz. La mayoría de nosotros, Padre, venimos de iglesias donde se ha predicado un mensaje distinto, pero te damos gracias porque por tu misericordia hemos escuchado que tanto nos amaste que enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Te pido de manera especial por aquellas personas que no han nacido de nuevo, de tal forma que tu Espíritu Santo pueda traer en esta mañana una convicción de pecado, de juicio y de justicia, Señor. Solamente tú puedes hacer la obra en los corazones de aquellas personas que no te conocen. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.